¿Alguna vez has presenciado el momento exacto en que dos vidas cambian para siempre, a la vista de todos, pero casi sin que nadie se dé cuenta? En la noche más importante del año para la moda argentina, una mujer acostumbrada a ir sola conoció a un chico que no tenía nada, salvo un talento inimaginable. Y a partir de ese momento, lo que era solo un desfile de moda se convirtió en un acto de valentía capaz de desafiar a todo un sistema. Hoy te adentrarás en este encuentro improbable y descubrirás cómo una sola decisión puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Y estate atento. En algún momento de este video, el símbolo de nuestro canal parpadeará en la pantalla. Si lo encuentras, anota el minuto y el segundo. Elige una fruta al azar y escríbela en los comentarios. El 1 de cada mes sortearemos a alguien para que cuente su propia historia aquí, con una foto tuya. Esa mañana, Isabela se despertó más temprano de lo habitual. Su celular marcaba las 6:14 a.m. y la luz de Buenos Aires comenzaba a filtrarse en la habitación a través de las cortinas entreabiertas. Tenía una reunión a las 10 a.m. en el estudio, pero la extraña sensación en el pecho no tenía nada que ver con plazos ni cobros. Desde la semana anterior, la imagen de un chico flacucho, sentado en una silla de plástico, cosiendo con manos firmes y concentradas, había estado en su mente. Recordaba sus ojos verdes y atentos, y la forma en que sostenía la aguja con un cuidado casi reverente. Pero, más que eso, recordaba las palabras sencillas y precisas que había pronunciado, atravesando todas sus defensas. Era como si hubiera vislumbrado una parte de ella que nadie más conocía. El día transcurrió lentamente hasta que finalmente se subió al coche para dirigirse al estudio. El conductor le habló del tráfico en Recoleta, pero ella apenas se dio cuenta. En su bolso, entre muestras de telas importadas e invitaciones al desfile, había una nota manuscrita para la coordinadora del programa social, permiso para que Nico me acompañe. El papel arrugado desentonaba con todo lo demás que llevaba, y quizá por eso lo sostenía como si fuera frágil. Al llegar, recorrió el salón iluminado por las lámparas de araña, saludando a las costureras y asistentes, pero sin detenerse. Ese lujoso espacio, con vestidos de seda colgados en perchas doradas, de repente le pareció más pequeño ante la decisión que había tomado. El sonido de tijeras cortando tela, que normalmente le daba seguridad, ahora parecía lejano. Mientras observaba a dos costureras ajustar un vestido para el desfile en el Teatro Colón, Isabela se imaginó cómo sería si Nico estuviera allí, contemplando la escena con el mismo encanto que sintió la primera vez que entró en un taller profesional. Recordó cuando, a los 19 años, se coló en un evento de moda solo para entregarle un boceto a alguien importante. La seguridad la ignoró, casi la echó. Eso se le quedó grabado. Quizás por eso la expresión del chico cuando habló del vestido improvisado le había resonado tan profundamente. Había algo familiar, como si llevara consigo el mismo tipo de fuego que ella había sentido en ese entonces. La diferencia era que ahora estaba al otro lado, con el poder de decidir si ese fuego se apagaría o no. Decidió llamar al refugio antes de almorzar. Quería confirmar si podía ir al estudio ese mismo día para sus primeras pruebas y ajustes, aunque solo fuera como espectador. La coordinadora, sorprendida, le preguntó si estaba segura, recordándole que el niño no tenía ropa adecuada para ese entorno. Isabela respondió con un seco «No te preocupes», pero el comentario persistió. No quería que Nico llegara allí y se sintiera fuera de lugar, no en un espacio donde tantas veces había sentido el peso de las miradas evaluadoras y juzgadoras. Le pidió a una asistente que le preparara un cambio de ropa sencilla, pero limpia y cómoda. Al colgar, miró por la ventana de la oficina, donde la plaza de enfrente estaba llena de turistas,
tomando fotos y niños corriendo entre los vendedores de empanadas. Era un marcado contraste con la luminosidad artificial del estudio, y quizás esa era precisamente la distancia que quería salvar ese día. Poco después de las 3 de la tarde, el timbre interrumpió el bullicio del estudio. Isabela le pidió al guardia de seguridad que la dejara entrar, y Nico apareció en la puerta con su vieja bolsa de plástico de siempre. El atuendo que le había puesto la coordinadora era sencillo: vaqueros azul oscuro y camisa blanca con las mangas ligeramente arremangadas. Aún así, parecía empequeñecido por el lujo que lo rodeaba. Su mirada se movía rápidamente a su alrededor, como si intentara absorber cada detalle, desde las perchas doradas hasta los maniquíes alineados contra la pared. Isabela notó que sus hombros se encorvaban ligeramente, como si intentara ocupar menos espacio, y eso la molestó más de lo que quería admitir. Se acercó lentamente, ofreciendo una sonrisa que no era la típica sonrisa calculada de los fotógrafos, sino una sonrisa genuina, casi tímida, que rara vez dejaba escapar. Lo condujo por la sala, presentándole a las costureras, pero sin ceremonias. Algunas lo saludaron amablemente, otras simplemente lo saludaron con la mano, volviendo rápidamente a su trabajo. Nico, sin embargo, parecía ajeno a cualquier posible frialdad. Se detuvo frente a una mesa cubierta de telas, pasó la mano sobre un satén azul y comentó, casi en un susurro, que la tela atrae la mirada hacia el movimiento. La frase hizo reír a Isabela, porque así era exactamente como los diseñadores describían el impacto visual de un material en la pasarela. Le pidió que se sentara en una de las sillas giratorias y observara la prueba de un vestido. Pero Nico no se limitó a observar. Se inclinó, examinando los detalles de la costura, frunciendo el ceño al notar algo fuera de lugar. En un momento dado, se disculpó para juguetear con un retal de tela que había quedado sobre la mesa, enrollándolo y probando los pliegues con sus ágiles dedos. No parecía intimidado por la presencia de adultos con experiencia. De hecho, parecía estar completamente a gusto. Isabela notó que algunas costureras intercambiaban miradas curiosas mientras observaban a Nico manipular la tela como si supiera exactamente lo que hacía. Una de ellas, mayor y conocida por su extrema crítica, se acercó para corregir su agarre en los pliegues, pero al notar que estaban perfectamente alineados, simplemente arqueó una ceja y se alejó sin decir nada. Isabela observó la escena con cierto placer silencioso. Era como si, en tan solo unos minutos, el niño se hubiera ganado un lugar que no siempre era fácil de obtener dentro de las paredes. Aún así, sabía que eso era solo la parte fácil. Fuera de esas paredes, en el ambiente formal e implacable del Teatro Colón, la recepción no sería tan cálida. Recordó rostros que la habían menospreciado, incluso cuando estaba en la cima de su carrera. Se imaginó lo que le harían a un niño que salía de un refugio. Para romper el silencio, Isabela lo invitó a recorrer la zona donde se almacenaban las telas importadas. Al abrir la puerta, el aroma distintivo de fibras nuevas y productos de cuidado llenó el aire. Nico abrió los ojos de par en par al ver los estantes organizados por color y tipo de material. Pasó los dedos sobre una pieza de encaje francés, observando la delicadeza de la obra, y luego se detuvo ante un rollo de lino crudo. «Este es más honesto», dijo, casi para sí mismo, como si hablara de una persona. Isabela no respondió. No porque no estuviera de acuerdo, sino porque le sorprendió su claridad de percepción. Le había llevado años comprender que algunas telas hablaban más que otras. Se preguntó cómo sería verlo trabajar libremente, sin limitaciones de recursos ni espacio. En ese momento, tomó una decisión silenciosa. No solo lo llevaría a la exposición, sino que lo obligaría a ver lo que ella veía.
Poco antes de que terminara la tarde, Isabela le pidió a una de sus asistentes que trajera una caja con retazos de tela de colecciones pasadas. Eran varias piezas, algunas demasiado pequeñas para cualquier uso comercial, otras con defectos apenas perceptibles. Colocó la caja delante de Nico y le dijo que la usara como quisiera. El chico no dudó. Comenzó a ordenar los retazos por color y textura, creando pequeños montones organizados con un método que le pareció natural. Mientras trabajaba, se mordía ligeramente la comisura de los labios, concentrado, como si estuviera resolviendo un rompecabezas. Isabela observaba desde lejos, fingiendo responder mensajes en su teléfono, pero en realidad intentando comprender el razonamiento detrás de sus elecciones. En menos de 20 minutos había armado una combinación de telas que a cualquier diseñador experimentado le habría parecido audaz, pero coherente. Era el tipo de combinación que solo alguien que no teme a las reglas establecidas se atrevería a proponer. Cuando Nico terminó, levantó la vista y dijo que quería intentar coser algo rápido para presumir. Isabela le pidió que usara una de las máquinas gratuitas, aunque sabía que podría generar susurros. Y así fue. 2 empleadas dejaron de hacer lo que estaban haciendo para observar, visiblemente escépticas. Ajustó la máquina con la confianza de quien lo ha hecho innumerables veces. Alineó las piezas y comenzó a coser con movimientos constantes, casi automáticos. El sonido rítmico del pedal y la aguja llenó la sala y poco a poco la curiosidad venció al escepticismo. Otras costureras se acercaron. Isabela, que rara vez se impresionaba con las demostraciones espontáneas, sintió un nudo en la garganta al ver cómo el resultado tomaba forma. No era solo habilidad técnica, había armonía, un sentido de la proporción y el movimiento que no se enseña en cursos caros. Cuando apagó la máquina y levantó la pieza, una pequeña falda de corte asimétrico hecha con retales improbables, se hizo un breve silencio en la sala. Era la primera vez en mucho tiempo que Isabela veía que ese lugar se detenía por completo y prestaba atención. Una de las costureras mayores, que rara vez elogiaba, tomó la falda y examinó las costuras con atención. Murmuró algo sobre un acabado impecable y devolvió la prenda sin más comentarios, pero el gesto, viniendo de ella, ya era un reconocimiento significativo. Nico, por su parte, no parecía buscar aprobación. Simplemente guardó la falda con cuidado, doblándola para que la tela no se arrugara, y volvió a observar la habitación como si fuera un día más de trabajo. Isabela se dio cuenta entonces de que el chico no tenía ni idea del impacto que estaba causando. Quizás por eso era tan diferente de otros jóvenes aspirantes a diseñadores que había conocido, siempre preocupados por presumir en lugar de crear. Nico se centraba en crear, no en el público. Eso, para ella, era lo que más importaba. Sin embargo, bajo la emoción que empezaba a sentir, se percibía una creciente inquietud. Isabela sabía que el mundo de la moda en Buenos Aires era implacable, sobre todo en el círculo que frecuentaba. No bastaba con presentar algo innovador. Tenía que soportar el peso de miradas de reojo, comentarios disfrazados de halagos y, a menudo, ataques directos a su credibilidad. Al imaginar a Nico enfrentándose a esto, se le revolvió el estómago. Recordó que un competidor la había llamado cara bonita con tacones en medio de una reunión con patrocinadores. Las risas disimuladas, las miradas cómplices, todo resonaba en su memoria. Se preguntó si hacía lo correcto al traerlo a ese entorno o si lo estaba exponiendo a algo para lo que aún no estaba preparado. Pero al volver a mirarlo, jugueteando con un rollo de seda como quien descubre un mundo nuevo, comprendió que quizás no se trataba de estar preparada, sino de tener a alguien a quien proteger mientras aprendía a navegar por todo aquello. Eran más de las 6 de la tarde cuando Isabela recibió el mensaje confirmando su
Participación en el ensayo general final del desfile de moda en el Teatro Colón. El evento era privado, solo se permitía la entrada a invitados estratégicos y a unos pocos periodistas selectos. Dudó unos segundos antes de decidir. Llevaría a Nico con ella ese mismo día para que pudiera experimentar la intensidad y la atmósfera de un espectáculo de moda en uno de los escenarios más emblemáticos de Argentina. Le pidió que esperara en la oficina mientras ella organizaba los detalles con el equipo. Su corazón latía más rápido de lo que quería admitir, como si estuviera a punto de presentar su propio debut. En el fondo, sabía que no se trataba solo de mostrar el Teatro Colón. Se trataba de exponer a Nico a algo que podría expandir sus horizontes para siempre. En el auto camino al teatro, Nico sostenía la bolsa de plástico en su regazo como un escudo. Observaba las calles de Buenos Aires a través de la ventana, el paisaje cambiante desde el barrio de Recoleta hasta la imponente fachada del Teatro Colón, iluminada por focos que resaltaban su grandeza. Isabela notó que no hacía preguntas, pero sus ojos verdes delataban la avalancha de pensamientos. Cuando el auto se detuvo en la entrada lateral, por donde solían entrar los artistas y el equipo, sintió un ligero escalofrío. Fue como cruzar una frontera invisible, dejar atrás lo cotidiano y entrar en un universo donde cada detalle tenía peso y significado. Al pasar por el estrecho pasillo, el sonido apagado de voces, pasos y ajustes de último minuto se mezclaba con el olor a maquillaje y tela recién planchada. Nico aceleró el paso, no por ansiedad, sino como si no quisiera perderse nada de lo que sucedía a su alrededor. Tan pronto como entraron tras bambalinas, Nico se vio envuelto en una escena que parecía caótica para los de afuera, pero tenía su propio orden interno. Modelos altas y delgadas caminaban de un lado a otro. Los maquilladores ajustaban los detalles finales. Los asistentes sostenían perchas de ropa cubiertas, con plástico transparente. Se detuvo unos segundos, observando a un grupo de profesionales ajustar un vestido de alta costura en el cuerpo de una modelo. No era solo cuestión de admirar. Sus ojos recorrieron las costuras laterales, la caída de la tela, como si lo memorizara todo. Isabela se quedó unos pasos atrás, lo que le dio espacio para absorber la escena sin interferencias. Verlo en ese entorno era como ver a un niño que creció escuchando música entrar en una gran orquesta por primera vez. Una de las productoras del desfile, al reconocer a Isabela, se acercó a saludarla con una sonrisa formal. La mirada de la mujer se desvió rápidamente hacia Nico, y aunque la sonrisa permaneció en su rostro, el cambio de tono fue perceptible. Preguntó en voz baja si era alguien de su familia. Isabela simplemente respondió que era un invitado especial, sin dar más detalles. La productora asintió, pero sus ojos delataban preguntas tácitas. Isabela ya estaba acostumbrada a ese tipo de reacción. Esa mezcla de curiosidad y juicio que no necesitaba palabras para manifestarse. Decidió ignorarla. Se giró hacia Nico y le sugirió que se acercaran a la pasarela, donde un grupo de modelos ensayaba sus entradas. El chico caminaba a su lado, con la mirada fija en las luces que iluminaban el camino. No parecía intimidado. De hecho, parecía estar calculando cómo reaccionaría cada pieza a ese resplandor, como si ya estuviera considerando ajustes para potenciar el efecto. Mientras observaban el ensayo, Nico se inclinó ligeramente hacia adelante, observando a las modelos girar al final de la pasarela. Sus ojos seguían no solo sus movimientos, sino también cómo se mecía la tela con cada paso. Isabela notó que incluso contenía la respiración a veces, como anticipando el siguiente detalle. Cuando pasó una modelo con un vestido rojo de gasa, Nico comentó en voz baja, casi sin darse cuenta de que hablaba: si las capas fueran más cortas por delante, el movimiento sería más fluido. Isabela no respondió de inmediato. Prefirió memorizar la frase.
Era raro escuchar un comentario tan preciso de alguien tan joven, sobre todo en un entorno donde incluso los profesionales más experimentados dudaban en opinar sin que se les preguntara. Tras unos minutos, una de las directoras del espectáculo anunció un descanso. La acción cambió. Las modelos se dirigieron a las sillas de maquillaje, las costureras reaparecieron con hilo y aguja, y los productores comenzaron a hablar sobre los ajustes de audio e iluminación. Isabela aprovechó la oportunidad para presentarle a Nico a una de las escenógrafas, una mujer que ella conocía y que apreciaba las ideas nuevas. Cuando mencionó que el chico tenía buen ojo para las telas y los cortes, la escenógrafa sonrió, pero con esa sonrisa formal de quien no espera demasiado. Nico, sin embargo, empezó a hacer preguntas sobre los colores de fondo, la sincronización de los cambios y la intensidad de la iluminación en relación con los vestidos más claros. La mujer fue dejando poco a poco su sonrisa automática y empezó a responder con más atención, dándose cuenta de que no era solo curiosidad superficial. Cuando él sugirió cambiar la posición de un foco para resaltar mejor el brillo de una pieza en particular, ella simplemente miró a Isabela y dijo: «Él ve cosas que mucha gente aquí no ve». El descanso terminó y el ensayo se reanudó, pero Isabela notó que Nico tenía más confianza. Antes simplemente observaba, ahora se acercaba discretamente a las costureras, inclinándose para revisar los ajustes rápidos e incluso comentando en voz baja cuando un dobladillo estaba ligeramente torcido. Nadie lo reprendió, y esto, para ella, era una señal inusual. En esa industria, tolerar la presencia de alguien significaba, como mínimo, reconocer que tenía algo que aportar. Una de las asistentes mayores, conocida por su impaciencia con los mirones, dejó que Nico le sujetara un vestido para ayudar con un cambio. No fue un gran gesto, pero para Isabela fue como ver una puerta abrirse. Era la prueba de que, en tan solo unos minutos, el chico se había convertido en parte de esa máquina, aunque solo fuera por una noche. Mientras tanto, al otro lado del backstage, Isabela notó la presencia de Mateo Salvatierra, su acérrimo rival en el mundo de la moda. Charlaba animadamente con un grupo de periodistas, gesticulando como siempre, pero su mirada la encontró rápidamente. La sonrisa que le dedicó no fue amistosa. Sabía que Mateo no perdería la oportunidad de convertirla en blanco de comentarios maliciosos, especialmente ahora que estaba acompañada por un niño de orígenes humildes. Sintió que su cuerpo se tensaba, pero no lo demostró. Simplemente puso su mano en el hombro de Nico y lo condujo hacia la pasarela. En el camino, respiró hondo y se repitió mentalmente que este momento no se trataba de ella, sino de darle al chico la oportunidad de ser visto. Aún así, la tensión en el aire era palpable, e Isabela sabía que Mateo solo estaba esperando el momento adecuado para hacer su movimiento. El ensayo entró en su fase final, y el escenógrafo invitó a Nico a situarse en un rincón privilegiado de la pasarela, desde donde podía observar cada detalle de la entrada y salida de las modelos. Permaneció de pie, apretando la bolsa de plástico contra el pecho, como si fuera algo que no pudiera soltar. Isabela, unos pasos atrás, observaba al chico con una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo porque estaba donde pocos podían estar y, no por suerte, sino por mérito. Preocupación porque sabía que el entorno podía ser cruel con quienes no llevaban la armadura adecuada. En un momento dado, se giró y señaló discretamente a una modelo cuyo vestido arrastraba más de lo debido. «Se va a romper si sigue así», dijo, y antes de que ella pudiera responder, una productora ya le estaba diciendo a la costurera que hiciera un ajuste inmediato. Mateo, sin embargo, no parecía conformarse con simplemente observar. Se acercó por un lado, fingiendo observar el ensayo, pero con la mirada fija en Isabela. «Qué interesante tu nueva
compañera, comentó, con un tono cargado de ironía que no necesitaba descifrar. Isabela mantuvo la compostura, respondiendo solo con una sonrisa contenida, pero en su interior sentía una creciente inquietud. Nico, ajeno al intercambio, permaneció concentrado en el espectáculo sin percatarse de que estaba en el centro de una disputa silenciosa. La situación le recordó otras veces en que Mateo había intentado desestabilizarla siempre con sutileza para parecer inofensivo ante quienes no conocían el juego. Pero Isabela lo sabía, y sabía que no se detendría ahí. Al acercarse el final del ensayo, se dio cuenta de que la noche apenas comenzaba, y de que este escenario, con todo su brillo, también albergaba sombras que Nico aún no había reconocido. Al terminar el último ensayo, el equipo comenzó a desmontar parte del decorado para los ajustes del día siguiente. Isabela aprovechó la oportunidad para llevar a Nico al frente de la pasarela, ahora en silencio, para que apreciara la grandeza del espacio. Las luces del Teatro Colón iluminaban suavemente el escenario, reflejándose en la decoración dorada y los detalles arquitectónicos que parecían obras de arte. Nico levantó la vista admirando las lámparas de araña y luego bajó la vista al suelo, donde la alfombra, marcada por los pasos de las modelos, aún conservaba trazos de tiza. «Es más grande de lo que imaginaba», dijo casi con un suspiro, e Isabela comprendió que no se refería solo al espacio físico, sino a la sensación de estar allí. Fue en ese momento que sintió el peso de su propia decisión. Estaba colocando al niño ante un mundo que podía transformarlo o aplastarlo. Mientras caminaban hacia la salida lateral, Mateo reapareció, como si hubiera calculado el momento perfecto para interceptarlos. En voz lo suficientemente alta como para que quienes estaban cerca lo oyeran, comentó que era conmovedor ver a Isabela apostar por talentos alternativos. No era un cumplido, era una provocación disfrazada de amabilidad. Isabela respiró hondo, mantuvo la mirada fija y respondió con un «eso es exactamente», que sonó más a desafío que a acuerdo. Nico observó en silencio, intentando comprender el intercambio. Para él, podría haber sido solo una conversación de adultos, pero Isabela sabía que cada palabra de Mateo era un intento de sembrar la duda en quienes lo rodeaban. Cuando finalmente salieron a la calle, el aire fresco de la noche les trajo un alivio momentáneo. Sabía, sin embargo, que había sido solo un ensayo de lo que podría suceder en el desfile oficial. De regreso, el auto atravesó avenidas iluminadas mientras Buenos Aires parecía vivir dos realidades distintas. La de los cafés aún llenos, bullendo de animadas conversaciones, y la de las calles más tranquilas, donde la noche se instalaba lentamente. Nico seguía mirando por la ventana, pero Isabela notó que agarraba su bolso con más fuerza. Tal vez era un reflejo inconsciente, como si todo lo que lo conectaba con su mundo natal estuviera dentro. Consideró preguntarle qué pensaba de todo esto, pero decidió no romper el silencio. En cambio, recordó las primeras veces que ella también había regresado a casa después de entrar en lugares donde sentía que no pertenecía. El contraste entre lo que veía y lo que experimentaba era tan marcado que a veces tardaba días en procesarlo. Tal vez él estaba pasando por lo mismo. Cuando llegaron al estudio, el equipo ya había terminado de trabajar. El espacio estaba en silencio, solo el sonido de los tacones de Isabela resonaba en el suelo de madera. Encendió las luces y le pidió a Nico que la acompañara a una de las mesas. Sacó de un cajón unos retales que había ordenado durante la tarde y los colocó frente a él. «Quiero que me enseñes algo tuyo para el desfile», dijo sin rodeos. Los ojos de Nico se abrieron de sorpresa, pero no dudó. Empezó a extender las telas, creando combinaciones rápidas, casi instintivas. Isabela se dio cuenta de que no solo estaba eligiendo colores, estaba imaginando formas, cortes, movimientos.
El movimiento de sus manos le recordaba a un pianista tocando de memoria. En pocos minutos había armado un boceto improvisado, hecho con alfileres y pliegues temporales. Isabela lo miró y lo supo con certeza. No había vuelta atrás. Pondría a ese chico en el centro de la pasarela, pasara lo que pasara. Nico pasó más de una hora manipulando las telas, ajustando detalles, destejiendo y rehaciendo secciones como si tuviera todo el tiempo del mundo. Isabela observaba en silencio, resistiendo la tentación de interferir. No quería interrumpir el flujo creativo. En un momento dado, se detuvo, dio un paso atrás e inclinó la cabeza para examinar el conjunto. «Falta algo», murmuró, y volvió a la caja de retales para buscar una pieza específica. Encontró un fragmento de seda negra y con expresión satisfecha lo incorporó a la pieza improvisada. El resultado fue inesperado, un vestido asimétrico que fusionaba texturas de forma audaz pero armoniosa. Isabela sintió un escalofrío, no solo por lo que veía, sino por la sensación de presenciar el nacimiento de algo que podría dejar huella en el desfile. Cuando terminó, Isabela le pidió que guardara todo con cuidado. Sabía que al día siguiente, este prototipo improvisado sería el punto de partida de algo mucho más grande. Nico agarró su bolso, guardó el vestido y antes de irse, echó un último vistazo al estudio vacío. Su rostro era una mezcla de cansancio y satisfacción, como quien guarda un secreto valioso. Al cerrar la puerta, el aire fresco de la noche los envolvió, e Isabela notó que su paso era más firme que al principio del día. Quizás no era solo confianza, quizás era la certeza de que por primera vez alguien realmente creía en él. Mientras caminaban hacia el coche, Isabela sintió que la noche había sellado algo entre ellos, una especie de pacto silencioso. A partir de ese momento, no se trató solo de moda. Se trató de proteger y allanar el camino para un talento que ya no podía pasar desapercibido. A la mañana siguiente, el estudio bullía. Faltaban pocas horas para el desfile y todos parecían ir a toda velocidad. Isabela llegó temprano, acompañada de Nico, y de inmediato atrajo miradas curiosas. Algunos empleados lo saludaron cordialmente, otros simplemente apartaron la mirada, como si su presencia fuera un tema que no merecía la pena tratar. Ella lo notó, pero lo ignoró. Lo condujo directamente a una mesa donde dos asistentes ya estaban clasificando las telas que se usarían en el vestido inspirado en el prototipo que había hecho la noche anterior. Al ver cómo su obra cobraba vida con materiales de alta calidad, Nico esbozó una sonrisa rápida, casi contenida, pero que delataba su emoción. Isabela sabía que para él este momento era más que un simple paso. Era la prueba de que lo que imaginaba podía hacerse realidad. Mientras las costureras trabajaban, llamaron a Cindy Isabela para resolver un asunto con la prensa. Corrían rumores de que estaba usando la historia de Nico como estrategia de marketing para limpiar su imagen tras una etapa difícil en la industria. El rumor provenía de alguien del círculo de Mateo y ya circulaba entre bastidores en el evento. Isabela respiró hondo, mantuvo la compostura y respondió a las preguntas con firmeza, dejando claro que el talento del chico hablaba por sí solo. Sin embargo, en su interior sentía que la irritación crecía. Sabía que Mateo tramaba algo más grande y que estos rumores eran solo el primer paso. Al regresar al salón, encontró a Nico concentrado, alineando los últimos pliegues del vestido con impresionante precisión. Por un momento, olvidó la tensión y se permitió simplemente observar. Y al verlo tan concentrado, tuvo la certeza de que, pasara lo que pasara, estaba listo para desfilar. El tiempo pasó rápido y pronto el vestido estuvo listo para su primera prueba. Nico ayudó a la modelo a ponérselo, ajustando el dobladillo y fijando detalles con alfileres. Observó cada movimiento con atención, retrocediendo un paso
para comprobar el ajuste y luego volviendo a ajustar los milímetros que, para él, marcaban la diferencia. Isabela observó la escena y notó que no había nerviosismo en él, solo concentración. Cuando la modelo caminó unos pasos por el pasillo, la tela reaccionó exactamente como había predicho la noche anterior, creando un movimiento fluido y elegante. Una de las costureras, que inicialmente había dudado de la idea, se acercó para felicitar el corte. Nico simplemente asintió tímidamente, volviendo a ajustar un detalle en la cintura. No parecía estar allí para demostrarle nada a nadie. Estaba allí porque ese era su lugar. Por la tarde, todos se trasladaron al Teatro Colón. El ambiente tras bambalinas era una mezcla de emoción y tensión. Nico caminaba junto a Isabela, llevando una percha con el vestido cuidadosamente protegido por una capa. Al entrar tras bambalinas, la intensidad del momento se hizo evidente. Los fotógrafos pululaban, los periodistas buscaban entrevistas rápidas y los organizadores gritaban instrucciones. Isabela sintió que las miradas se volvían hacia ellos con más intensidad que en el ensayo, como si la presencia del chico fuera ahora un asunto ineludible. Mateo estaba allí, impecablemente vestido, sonriendo con ese aire de quien tiene un as escondido en la manga. Cuando sus miradas se cruzaron, Isabela mantuvo una expresión neutra, pero sintió un escalofrío recorrer su espalda. No tenía duda de que él haría algo durante el evento. La pregunta era ¿cuándo y cómo? Mientras tanto, Nico parecía ajeno a estas tensiones, más preocupado por mantener el vestido impecable hasta el momento en que la pasarela se convirtiera en suya. El desfile comenzó con las colecciones más esperadas, cada entrada cuidadosamente calculada para causar impacto. Isabela se situó tras bambalinas, observando el flujo de modelos que entraban y salían, mientras Nico permanecía cerca, aún con el vestido en la mano. A pocos minutos de la presentación de su colección, Mateo se acercó al director del evento, hablando en voz baja, pero con gestos suficientes para llamar la atención. Isabela notó el movimiento y, aun sin oír las palabras exactas, comprendió que intentaba interferir. No fue una sorpresa que el director se acercara a ella y le sugiriera que podría ser arriesgado presentar una pieza creada con la participación de una principiante en la pasarela del Teatro Colón. El mensaje era claro: presión de alguien influyente. Isabela respiró hondo, enderezó los hombros y respondió que la pieza sí se exhibiría, y que si surgía algún problema, ella asumiría toda la responsabilidad. Mientras tanto, Nico observaba el intercambio sin comprender cada detalle, pero percibía la tensión en el ambiente. Cuando Isabela regresó con él, intentó disimularlo con una sonrisa, pero sus ojos no mentían. «Está bien», dijo, y eso bastó para mantenerlo concentrado. Minutos después, la modelo que llevaría el vestido entró para prepararse, y Nico hizo los últimos ajustes. Al abrochar la espalda, notó que la tela caía exactamente como la había imaginado. La modelo se miró al espejo y, sin decir nada, esbozó una sonrisa de aprobación. Era la validación silenciosa que ni siquiera sabía que necesitaba. Afuera, el presentador anunció la siguiente sección y la música empezó a cambiar de tono. Isabela miró a Nico y por primera vez esa noche sintió que nada podía detenerlos, ni siquiera Mateo. La pasarela se iluminó con una intensa concentración y la música adquirió un ritmo más marcado. Tras bambalinas, reinaba una atmósfera de máxima atención, con todos cuidando de no desentonar. La modelo, que lucía el diseño de Nico, se preparaba para entrar cuando Mateo, con un gesto calculado, se acercó al presentador. Con una sonrisa falsa y una voz exagerada, empezó a insinuar que la gran sorpresa de la noche sería un vestido hecho por un chico de un albergue,
como si se tratara de un detalle despectivo. El comentario fue escuchado por algunos periodistas cercanos, e Isabela notó que el murmullo se extendía rápidamente. Por un momento, sintió el peso de la humillación inminente, no por ella misma, sino por el riesgo de ver a Nico cruelmente expuesto. Pero antes de que pudiera intervenir, el presentador oficial, que sentía debilidad por Isabela, le indicó a la modelo que entrara de todos modos. La entrada fue un silencio que atravesó el aire. El vestido pareció cobrar vida bajo las luces, cada capa de tela creando movimientos fluidos que captaron la atención de todos. Los destellos comenzaron de inmediato y los murmullos se convirtieron en exclamaciones de sorpresa. Entre el público, Isabela vio rostros conocidos que se acercaban para comentar entre sí, pero esta vez con expresiones de admiración. Al llegar la modelo al final de la pasarela y dar vueltas, el vestido reveló detalles que solo podrían haber sido concebidos por alguien que comprendiera a fondo el comportamiento de la tela. Nico, junto a Isabela, observaba con la mirada fija, sin apenas pestañear. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado para él. En ese instante no hubo ruido externo, ni comentarios maliciosos. Solo el sonido de los aplausos que comenzaba a crecer y extenderse por la sala. Cuando la modelo regresó tras bambalinas, aún rodeada de flashes, Isabela vio algo inusual en sus ojos, genuina emoción. Sin perder tiempo, llamó a Nico y le presentó a unos fotógrafos, quienes, curiosos, querían saber quién había diseñado la pieza. Él, tímido, respondió solo lo necesario, sosteniendo la bolsa de plástico como si fuera parte de él. Pero la reacción más inesperada vino de uno de los críticos de moda más duros de Buenos Aires, que rara vez elogiaba algo nuevo. Se acercó, miró a Nico y le dijo, en un tono seco pero directo, «Tienes buen ojo para esto, chaval». No fue un discurso cálido, pero para quienes conocían al crítico fue casi un premio. Isabela notó que algunos periodistas ya empezaban a anotar su nombre y que el comentario de Mateo había perdido fuerza rápidamente. Mateo, mientras tanto, observaba desde la distancia, intentando mantener una expresión neutral, pero era evidente que la atención de la prensa ya no estaba centrada en él ni en sus piezas. La presentadora, intuyendo el ambiente, decidió improvisar. Invitó a Nico a subir rápidamente a la pasarela y recibir los aplausos junto a la modelo. Isabela dudó un segundo, preocupada por la repentina exposición, pero el brillo en sus ojos la convenció de aceptar. Cuando entró, el público respondió con una ovación que pareció romper cualquier barrera social. Muchos se pusieron de pie, e incluso algunos profesionales que antes lo habían mirado con recelo aplaudieron. Nico, en el centro de la pasarela, no posó, simplemente sonrió, una sonrisa sincera, casi tímida, pero que iluminó más que cualquier foco. En ese instante, Isabela supo que nada podría arrebatárselo, ni siquiera las críticas que inevitablemente vendrían después. Nada más bajar de la pasarela, Nico se vio rodeado de flashes y preguntas, la mayoría de periodistas deseosos de comprender cómo un niño de 9 años había creado una pieza tan elogiada. Isabela se mantuvo cerca, filtrando los acercamientos más invasivos y respondiendo por él cuando las preguntas se volvían incómodas. Con cada respuesta, reforzaba la idea de que su talento no era fruto de la suerte, sino de una mirada única y una dedicación poco común en alguien tan joven. Entre bastidores, algunas costureras que al principio lo habían ignorado, se acercaron para tocarle el hombro y felicitarlo. Nico aceptó los cumplidos con sencillez, sin afectación, pero sus ojos revelaban que estaba absorbiendo cada momento. Era imposible no notar la diferencia en su postura, hombros más abiertos, pasos más firmes, como si la pasarela hubiera logrado algo que ningún discurso podría haber logrado. Mientras tanto, entre el
público. Los comentarios positivos llovían. Isabela recibía mensajes de clientes europeos e incluso de un patrocinador indeciso sobre renovar su contrato, que ahora pedía hablar lo antes posible. La sensación de cambio era casi palpable. Mateo, al darse cuenta de que su plan había fracasado, intentó seguir en la conversación, pero era evidente que la noche tenía otro protagonista. Isabela sintió una mezcla de alivio y orgullo, pero también un instinto protector aún más fuerte. Sabía que la repentina atención podía ser tan peligrosa como el anonimato. Al salir del teatro, un pequeño grupo de fotógrafos y curiosos los siguió hasta su coche. Nico no parecía intimidado, pero miró a Isabela como si buscara consejos sobre cómo comportarse. Ella simplemente le puso la mano en el hombro y le dijo: «Sé tú mismo». En el fondo, sabía que esa sería la parte más difícil. De camino a casa, el coche estaba en silencio, pero no un silencio pesado, sino un silencio cargado de pensamientos. Nico miraba por la ventana, observando pasar las luces de la ciudad, mientras Isabela se ocupaba de su teléfono, respondiendo mensajes de periodistas y clientes. A veces lo miraba, intentando imaginar qué pasaba por su cabeza. «Fue diferente a todo lo que he visto», dijo, rompiendo repentinamente el silencio. Isabela sonrió, sin saber cómo responder, y optó por decir simplemente: «Fue solo el principio». En el fondo, sabía que no exageraba. Esa noche les había abierto puertas que ni siquiera sabía que existían, y también les había impuesto un peso que requeriría madurez para soportar. Al llegar al edificio, Isabela invitó a Nico a subir a cenar con ella. En la mesa, él aún conservaba la bolsa de plástico a su lado, como si fuera parte inseparable de sí mismo. Mientras comía, observaba discretamente los muebles, las obras de arte, los detalles de la casa. Isabela lo notó y comentó con ligereza que algún día tendría un espacio como este para llamarlo suyo. Nico esbozó una media sonrisa sin responder, pero sus ojos brillaban. Después de cenar, ella se acercó a un armario y sacó un estuche de cuero donde guardaba algunas herramientas especiales de costura. Lo colocó frente a él y le dijo: «Si vas a trabajar conmigo, necesitas empezar a tener tus propias herramientas». Abrió el estuche con cuidado, como si fuera algo preciado, y recorrió cada objeto con los dedos. No era solo un regalo, era un símbolo de que ella se comprometía a darle mucho más que una noche en la pasarela. Era una invitación a un futuro. A la mañana siguiente, Isabela se despertó con el teléfono vibrando sin parar. Mensajes de periodistas, invitaciones a entrevistas e incluso propuestas de colaboraciones internacionales llegaban sin interrupción. Al abrir las redes sociales, notó que el nombre de Nico era uno de los temas más comentados en Argentina, acompañado de fotos suyas en la pasarela y titulares sobre «El prodigio de la alta costura de un refugio». Isabela se sintió orgullosa, pero también con cierta incomodidad. Sabía que junto con el reconocimiento vendrían opiniones distorsionadas e intentos de sensacionalizar la historia. Mientras leía, vio que algunos perfiles ya insinuaban que todo era una estrategia de marketing. Respiró hondo y decidió que no malgastaría energía respondiendo. Prefería dejar que su propio trabajo hablara. Nico llegó al estudio poco después, con la misma bolsa de plástico, pero ahora con el estuche de cuero cuidadosamente guardado. Se veía diferente, pero no porque tuviera más confianza, sino como si fuera más consciente de lo que podía hacer a partir de entonces. Las costureras, antes indiferentes, ahora lo recibían con sonrisas e incluso le preguntaban su opinión sobre pequeños ajustes. Isabela observaba la interacción y sentía que el ambiente comenzaba a transformarse. A media mañana, recibió una llamada inesperada. Un representante de una reconocida escuela de moda le ofrecía a Nico una beca completa.
interesado en el talento que había demostrado en el desfile. Isabela le dio las gracias y dijo que hablaría con él antes de responder. Al colgar, vio al chico sentado en un rincón, garabateando nuevos diseños en un papel. Se acercó y le preguntó qué eran, y él respondió sin levantar la vista. «Son ideas para el próximo desfile». Sonrió. El mundo exterior ya hablaba de lo que había hecho, pero Nico ya estaba pensando en lo que haría a continuación. En los días siguientes, el estudio se convirtió en un lugar de peregrinación para curiosos y periodistas. Isabela sabía que debía proteger a Nico de esta atención excesiva, así que organizó su rutina casi militarmente. Horarios fijos para estudiar, coser y descansar. Insistió en que siguiera asistiendo al refugio, al menos hasta que se resolvieran los trámites legales para que pudiera vivir con ella. «No quiero que parezca que te estoy sacando de tu casa a la fuerza», le explicó, y él lo comprendió. Aún así, al llegar al estudio, su sonrisa delataba que ese era el lugar donde quería estar. Juntos comenzaron a trabajar en nuevas piezas, fusionando técnicas que Isabela dominaba con la audacia intuitiva de Nico. Era un intercambio constante, y para ella, la prueba de que había tomado la decisión correcta. Una tarde, mientras perfeccionaba un prototipo, Nico le preguntó si algún día podría diseñar una colección completa. Isabela lo miró y dijo que sí, pero con una condición. Cuando te sientas preparado y sepas que puedes defender tus decisiones, aunque te critiquen. Él asintió, como si guardara esa promesa para el futuro. Esa misma semana recibieron una invitación para presentar una pieza exclusiva en un evento benéfico que reunía a nombres influyentes de la moda latinoamericana. Isabela sabía que era una oportunidad estratégica, pero también una prueba para ver cómo reaccionaría Nico en un ambiente más relajado, aún lleno de gente importante. Decidieron juntos que crearían algo nuevo, sin prisas, pero con la misma atención al detalle que el desfile de Colón. Mientras trabajaban, ella se dio cuenta de que ya no lo veía como un proyecto ni una apuesta. Lo veía como parte del equipo, como alguien que, de alguna manera, había llegado para quedarse. El día del evento benéfico, el ambiente era menos tenso que en Colón, pero aún se respiraba ese aura de silenciosa apreciación típica del mundo de la moda. Nico llegó con una camisa sencilla, pero con un corte que él mismo había confeccionado. Llevaba la pieza que había creado especialmente para la ocasión, empaquetada con el mismo cuidado que había visto a Isabela con su propio trabajo. Al entrar en la sala, se dio cuenta de que no lo ignoraban como antes. Algunas personas ya lo reconocían y se acercaron a saludarlo, curiosas por ver qué presentaría. Isabela observaba desde la distancia, dejándolo acostumbrarse a su nueva postura, pero atenta a intervenir si alguien intentaba incomodarlo. Su mirada era a la vez la de mentora y guardiana. Cuando llegó el momento de presentar la pieza, Nico se paró junto al maniquí mientras Isabela hablaba por el micrófono, explicando que la creación era fruto de la imaginación y la técnica de un niño que, no hacía mucho, había estado cosiendo con retazos improvisados de un refugio. La sala quedó en silencio y al descubrirse la tela, se extendieron rápidamente murmullos de admiración. Era un vestido de líneas sencillas, pero con una textura que hacía que la luz jugara sobre su superficie. No había exageración, solo equilibrio e intención. El público respondió con un aplauso sincero, e Isabela se dio cuenta de que en ese momento nadie veía a Nico como un niño de refugio. Era simplemente un creador talentoso con algo único que ofrecer. Al final, un empresario se acercó para decirle que quería patrocinar su próxima obra. Isabela le dio las gracias y dijo que hablarían más tarde. Sabía que no podía aceptar cualquier oferta, pero también sabía que, por primera vez, se le abrían puertas no solo gracias
a ella, sino a lo que Nico era capaz de hacer. A la mañana siguiente del evento benéfico, Isabela recibió una llamada del abogado que llevaba sus asuntos personales. Le informó que el proceso para convertirse en la tutora legal de Nico podía comenzar de inmediato si así lo deseaba. La noticia fue una carga y un alivio a la vez. Una carga porque significaba asumir oficialmente la responsabilidad de una vida en ciernes. Un alivio porque, en el fondo, ya lo sentía parte de la familia que nunca tuvo. Cuando se lo contó a Nico, él guardó silencio unos segundos como procesando cada palabra. Luego, con una sonrisa contenida, simplemente dijo: «Si lo crees bien, lo quiero». No hubo un abrazo dramático ni lágrimas exageradas, solo un acuerdo silencioso, lo suficientemente fuerte como para no exigir nada más. A medida que avanzaba el proceso, la rutina en el taller se intensificaba. Nico ahora tenía un espacio de trabajo fijo, con su propio escritorio y materiales organizados. Las costureras, que antes lo trataban como un visitante curioso, ahora lo incluían con naturalidad en las conversaciones sobre cortes, telas y acabados. Isabela notó que absorbía todo como una esponja, pero también estaba desarrollando su propia forma de trabajar. Una tarde lo encontró probando una combinación de colores que jamás se le habría ocurrido y que, para su sorpresa, funcionó a la perfección. «A veces, simplemente hay que intentarlo», dijo, como si fuera la lección más obvia del mundo. Isabela sonrió, dándose cuenta de que estaba aprendiendo tanto como enseñando. Más que nunca, estaba segura de que este chico no era solo un talento prometedor, era alguien que cambiaría definitivamente el rumbo de su vida y la suya. Meses después, el nombre de Nico aparecía con frecuencia en artículos de revistas y blogs especializados, siempre acompañado de fotos suyas trabajando junto a Isabela. Su relación se había consolidado, y el estudio se sentía diferente con su presencia constante. Ya no llegaba con la bolsa de plástico, ahora llevaba una mochila nueva, pero siempre guardaba dentro el estuche de cuero que Isabela le había regalado. Era un símbolo de sus inicios y de quien había creído primero en él. Con el tiempo, empezó a recibir invitaciones para colaborar en pequeños proyectos propios, e Isabela lo animó, pero siempre con la condición de que priorizara sus estudios. Sabía que el talento sin una base sólida podía perderse ante las presiones del mercado. Fue durante este periodo que recibió una invitación para presentar una pieza en la Semana de la Moda de Madrid, como parte de un segmento dedicado a jóvenes talentos. Isabela recibió la noticia con la misma ilusión que un debut personal. Trabajaron juntos durante semanas, probando tejidos, cortes y acabados, hasta encontrar algo que representara no solo su habilidad, sino también su historia. El día antes del viaje, Nico pidió visitar el refugio donde había vivido. Llegó con una caja en las manos. Dentro, ropa que había confeccionado para los niños de allí. No había fotógrafos ni prensa, solo un silencioso gesto de gratitud. Isabela, observando desde la distancia, comprendió que ese momento decía más de él que cualquier pasarela. Y fue allí donde se dio cuenta de que, sin importar a dónde lo llevara su talento, Nico siempre llevaría la esencia de sus orígenes. La presentación en Madrid fue un éxito inmediato. El vestido de Nico, inspirado en las coloridas calles de La Boca y los contrastes de Buenos Aires, provocó una ovación de pie de un público acostumbrado a ver de todo. Entre bastidores, diseñadores de renombre se acercaron a él para conocerlo, y los periodistas querían entender cómo un niño de tan solo 12 años había conquistado un espacio tan codiciado. Isabela lo observó todo con silencioso orgullo, recordando cada detalle del día que lo vio por primera vez, sentado en una silla de plástico, cosiendo con retazos improvisados. Para ella, ese momento no fue solo una victoria profesional,
sino la confirmación de que había tomado la decisión correcta al abrirle una puerta que el mundo le había cerrado. Al regresar a Buenos Aires, nada parecía igual. El estudio estaba más concurrido que nunca. Los contratos internacionales empezaron a llegar y Nico dejó de ser visto como un caso raro. Era reconocido como una parte esencial de la marca. Aún así, Isabela se esforzaba por preservar los momentos sencillos. Tardes donde simplemente trabajaban codo con codo, noches donde cenaban hablando de cualquier cosa menos de moda. Sabía que sus vidas habían cambiado para siempre, pero también sabía que las raíces eran importantes. Un día, al cerrar el estudio, Nico la miró y le dijo: «Si no te hubiera conocido ese día, creo que ni siquiera habría imaginado que podría llegar tan lejos». Isabela simplemente respondió: «Y si no te hubiera conocido, habría olvidado lo que significa creer de verdad». No hubo más palabras, solo un silencio reconfortante, ese que solo existe entre quienes saben que han recorrido un largo camino juntos y que de alguna manera seguirán recorriéndolo por el resto de sus vidas. Al final, Isabela no solo vistió a Nico con su creación, sino que lo vistió con la certeza de que tenía un lugar en el mundo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pensado en cuántas oportunidades has dejado pasar disfrazadas de encuentros improbables? Si viste el logo del canal, no olvides comentar el minuto y segundo exactos, junto con una fruta al azar, para participar en el sorteo del día 1. Dale like al video, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con alguien que necesite creer que aún hay espacio para nuevos comienzos. Mantente al tanto. A veces, la próxima historia no se esconde en el pasado, sino en tu propio comentario. Nos vemos la próxima vez que te sumerjas en las sombras de la historia.